Sanidad y las comunidades llegan a un acuerdo para el cierre perimetral la totalidad de los en países Semana que conformamos la Unión Europea También se aplicará estamos el ya toque de queda vacunando desde las 10 gracias hasta al las 6 y las esfuerzo reuniones y se desde luego la reducirán a actuación 4 sin precedente de personas. Europa. En una pregunta en relación con la primera, miren, nosotros, España y la totalidad de los países que conformamos la Unión Europea, estamos ya vacunando gracias al esfuerzo y desde luego la actuación sin precedente de Europa en una compra anticipada de vacunas. Una compra a riesgo, una compra anticipada sin saber todavía si muchas de las vacunas iban a ser eficaces o no y por tanto si iban a ser autorizadas, aprobadas en este caso por la Comisión tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Por tanto, la actuación de la Unión Europea, el pertenecer a la Unión Europea y el hacerlo de manera coordinada y conjunta es una fortaleza. Si no hubiésemos ido de esta manera, tengan por seguro que ninguno de los países que conformamos la Unión Europea, y mucho menos los que ahora están buscando una salida unitaria, estaríamos vacunando a nuestros respectivos conciudadanos. Por tanto, la Unión Europea es una fortaleza y España forma parte de esta fortaleza que es la Unión Europea y que desde luego es la estrategia de vacunación que nos está permitiendo adquirir dosis y que éstas estén llegando y por tanto estén siendo inoculadas a toda la ciudadanía de nuestro país. En relación con el certificado de vacunación, quiero comentarles que hay un grupo de trabajo consolidado técnico en la Unión Europea que ha acordado ya, digamos, los requisitos técnicos que ha de tener este certificado de vacunación y que hay consenso en cuanto a su uso sanitario. Estamos muy avanzando también en otros posibles usos. El último Consejo Europeo, celebrado recientemente, y la propia presidenta von der Leyen ha manifestado, digamos, la voluntad, la intención, el compromiso de la Unión Europea en avanzar en este certificado de vacunación. Este certificado de vacunación lo que va a permitir es agilizar, facilitar, como una especie de track fast, si me permiten, ¿no? Pero en ningún caso va a ser discriminatorio, pero sí que va a suponer, digamos, una incentivación a la movilidad segura, en un entorno, desde luego, que pueda este certificado de vacunación, pero también otras cuestiones como puede ser la realización de pruebas de diagnóstico, PCRs, por ejemplo, o otro tipo de pruebas, el tema de tener anticuerpos o no. Por tanto, es un certificado que lo que permite es facilitar una movilidad segura en el entorno europeo, que desde luego, de aquí a que entre en funcionamiento, tendremos una parte muy importante de la vacunación en la mayoría de los países del entorno europeo bastante avanzada. Y en relación a los 55 años, algunos consejeros o consejeras lo han planteado, no todos, algunos, y lo que hemos remitido es al acuerdo de la Comisión de Salud Pública. Recordarán cuando hicimos partícipe del acuerdo de la Comisión, que la Comisión tuvo 3 sesiones para tomar esta decisión junto con la ponencia de vacuna. Fue una decisión complicada, pero fue una decisión basada en un principio de prudencia. Por cuanto que el ensayo clínico que había hecho AstraZeneca para su aprobación era con personas hasta 55 años. Y la Comisión de Salud Pública acordó que no era una decisión inamovible, antes al contrario, y que como vamos de la mano de la evidencia científica, si la evidencia científica pues acredita otra cosa, pues se tendrá en cuenta. Por tanto, lo que hará la ponencia de vacunas será ir analizando las distintas evidencias que se vayan produciendo y en cualquier caso, si hay alguna modificación, pues estaremos atentas a lo que diga la ponencia de vacunas junto con la Comisión de Salud Pública. Gracias. Nos vamos ahora a la redacción de 20 minutos. Pregunta Javier López. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber... ¿Se me escucha bien? Muy bien, se te escucha bien, Javier. Vale, perfecto. Me gustaría saber, en primer lugar, cuántas autonomías no se han mostrado de acuerdo con los cierres perimetrales y cuáles han sido. Si se va a establecer un umbral de incidencia a partir del cual sí podrán permitirse movimientos de Semana Santa, y a qué nos referimos cuando hablamos de otros usos del certificado que no son el sanitario y si este llegará antes del verano. Gracias. Gracias, Javier, por tus 2 preguntas. Bueno, en relación a la concreción de las medidas, tenemos que esperar a que la Comisión de Salud Pública haga la propuesta y que en el próximo Consejo Interterritorial de la próxima semana esté suficientemente madura para adoptar la decisión y, desde luego, el deseo que expresa esta ministra es que sea por unanimidad. Creo que necesitamos una respuesta de país, la ciudadanía lo demanda,
de las autoridades sanitarias y espero que así sea. En relación a otros usos, pues lo que se está planteando es otros usos, por ejemplo, de movilidad, de turístico, no solamente el sanitario. Piensen que como cuando hablamos de un uso sanitario, para ponerles un ejemplo, una persona que se vacuna en un país europeo y que por distintas razones tiene que desplazarse a otro país necesita ponerse la segunda dosis, por ejemplo. Ese es un uso sanitario que estamos hablando, para poner un ejemplo concreto a qué nos estamos refiriendo. Es un proceso en el que se está elaboración de otros usos, pero, por ejemplo, se me ocurre la posibilidad de permitir la movilidad por distintas razones al margen de la sanitaria. Pregunta ahora Noelia Cañas, de La Sexta, que está aquí en la sala de prensa. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, por un lado, por el plan de Semana Santa, que dicen que espera que mañana ya haya una propuesta. Hay bastante discrepancia, sobre todo por el cierre perimetral. Entonces, quería preguntarle cuál es su valoración o sensación después de haber estado con todos los portavoces de todas las comunidades. Hay unos que dicen que sí o sí quieren mantener abierto, otros le piden prudencia. Y, por otro lado, también quería preguntarle por un brote de 7 ancianos que ha habido en una residencia de Sinzo de Limia, en Ourense. No sé si tiene constancia, a ver qué información tiene. Bueno, pues según se han informado, ya estaban vacunados de las 2 dosis, ya había transcurrido el tiempo preciso y se han vuelto a infectar. Entonces, por saber si esto entra dentro de los planes, que haya un porcentaje al que le pueda afectar y si tiene algo de información. Gracias. Muchas gracias, Noelia, por sus 2 preguntas. En relación al plan de Semana Santa, me referiré a él. Yo creo que hay bastante consenso, más del que podamos imaginar, y que en cualquier caso también ha habido consenso en que las medidas que vayamos a adoptar giren en torno a los 2 grandes vectores, 2 grandes raíles que les he comentado, que es aquellas medidas que incidan en la limitación de movilidad y aquellas otras que también incidan en la reducción de los contagios. Sabemos cómo actuar, cuáles son las medidas para evitar la propagación del virus, y también sabemos cuáles son las medidas que con microcirugía casi podemos realizar para, digamos, seguir manteniendo el virus a raya. Y en relación con la segunda cuestión que me plantea, no tengo información. Pero bueno, se ha producido en otras residencias, en algunos, entre la primera fase de la primera dosis en la segunda, y lo que sí sabemos también de estudios preliminares es que la letalidad en personas mayores de 65 años que estaban en residencias respecto a las que no estaban ha descendido de manera muy intensa. Por tanto, buena noticia, significa que las vacunas están haciendo su efecto y, desde luego, la eficacia vacunal es muy importante, y también que se ha reducido, digamos, la virulencia de los contagios, que en aquellos brotes que se han sucedido, no sé en este caso concreto que usted me está comentando, pero con carácter general, cuando se ha producido algún brote, una infección, ha sido también con carácter leve. Digo con carácter general y todas las reservas porque no conozco el caso particular que usted me está planteando. Pregunta ahora desde Datadista Ana Tudela. Hola, buenas tardes, ministra. Yo le quería preguntar por el informe que se hizo ayer finalmente público de las más de 29.000 personas fallecidas en residencias, que de las que, 29.408 fueron en residencias de mayores. En concreto, le quería preguntar por la primera ola y esos 22 informes que debían entregar las comunidades autónomas a razón de 2 por semana. Según ustedes mismos, me refiero al Ministerio de Sanidad, informaron a las comunidades autónomas, hubo una comunidad que no entregó ni un informe, otras 2 solo 1, otras solo 3. Me gustaría saber quiénes fueron esas comunidades autónomas, si van a hacer públicos esos informes de esa primera ola y, en concreto, si van a hacer caso al Consejo de Transparencia, que ha dicho que se los faciliten a Datadista. Gracias. Muchas gracias por su información, Ana. En relación al informe que usted hace referencia, ha sido publicado por el Ministerio de Asuntos Sociales y, por tanto, es el Ministerio el que la mayoría de las preguntas que usted se está refiriendo habrá que dirigirlas. En cualquier caso, ¿qué nos pone de manifiesto este dato? Un dato terrible, un dato que nos golpeó, no solamente en la primera ola, sino que todavía tenemos grabado el gran impacto que ha tenido la pandemia, especialmente en la primera fase con las residencias. De ahí que hayan sido el colectivo prioritario, el primer colectivo en la vacunación, porque sabíamos que eran los más vulnerables y que por el principio de solidaridad, el principio de reciprocidad, teníamos también que empezar por ellos, porque también éramos conocedores de ese impacto. Y por lo demás, por nuestra parte, toda la transparencia posible, como estamos realizando con todas las cuestiones que nos están preguntando. Es el turno ahora de Marino Holgado, de Antena 3 Televisión. Buenas tardes, ministra.
dos preguntas un poco insistentes ya sobre temas que ya han tratado. El certificado de vacunación, que esta mañana han estado debatiendo, creo que en Moncloa, con el presidente Sánchez, quería saber, en la medida en que no sabemos hasta qué punto las personas vacunadas pueden contagiar, este certificado de vacunación, ¿qué sentido tendría? Si no sabemos si esa movilidad puede favorecer nuevos contagios. No es más un certificado desde el punto de vista económico más que sanitario. Y luego, sobre la Semana Santa, quería preguntarles si la propuesta del Gobierno, tal como ayer adelantó alguna comunidad autónoma, si la propuesta del Gobierno español es perimetrar todas las comunidades autónomas en Semana Santa y si cree usted que esa perimetración luego es real, porque estamos viendo mucha movilidad y no hay controles y la gente realmente está moviéndose con bastante libertad. Gracias. Muchas gracias, Marino, por sus dos preguntas. En relación a la primera, ya le he dicho que hay consenso sobre el uso sanitario del certificado. Por tanto, digamos que el primer uso que se ha primado es el sanitario. De hecho, ya hay acuerdo, no solamente en los requisitos técnicos que debe tener este certificado, en el grupo de trabajo técnico que se ha constituido en el seno de la Unión, sino también en el uso sanitario. Yo creo que, por tanto, uso sanitario sí y otros posibles usos también, porque yo creo que estamos también, si la pandemia sigue en las cifras que vamos, y dicho con la máxima prudencia, con la máxima cautela, y si el proceso de vacunación sigue desarrollándose, digamos, como estamos, y la previsión de la llegada de vacuna sigue siendo, y las compañías cumplen con sus compromisos contractuales, que eso es la exigencia, a partir del verano estaremos en otra situación. Eso es sobre lo que estamos trabajando, para que en el tiempo que tarde este certificado en ponerse en marcha, que será pues un tiempo prudencial de aquí al verano, podamos estar en las mejores condiciones y ya preparados para poder empezar a hacer uso de ese certificado vacunal que permita no solamente el uso sanitario, sino en el caso de acuerdo otros usos posibles. Y en relación con el perimetraje, el Gobierno lo que es partidario es de seguir salvando vidas. Ese es el objetivo nuestro, no salvar semanas. El objetivo del Gobierno de España, un objetivo compartido con las comunidades autónomas, y estoy convencida que es un objetivo compartido por toda la ciudadanía, es seguir salvando vidas. Por tanto, adoptemos todas aquellas medidas que sabemos que nos van a permitir seguir garantizando el salvar vidas. Por tanto, aquellas medidas que sabemos que inciden en la contención del virus, para evitar que éste se propague. Esa es la posición de esta ministra, la posición del Gobierno, y sabemos qué medidas son. Medidas que limiten la movilidad. Por supuesto, el perimetraje es una de esas medidas, pero yo quiero esperar a que sea una decisión que salga de la Comisión de Salud Pública, como ya han digamos, manifestado la inmensa mayoría de los consejeros y consejeras que conformamos, junto con el Gobierno de España, este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pregunta ahora Irene Pérez, del Español, que está con nosotros en la sala de prensa. Buenas tardes, ministra. Sobre lo que estaba comentando ahora mismo, en el caso de que la Comisión de Salud Pública diga perimetraje sí y obligatorio a todas las comunidades autónomas, y haya caso de comunidades, que si usted no quiere hablar de ninguna en concreto no hablamos, pero le puedo nombrar Madrid, que lo ha dicho más o menos claramente, dijera yo quiero abrir, ¿el Ministerio puede posibilitar que no abra el cierre perimetral? Esa es la pregunta que creo que todos nos estamos haciendo. Y luego le quería preguntar también del tema de vacunas, el ensayo de, AstraZeneca para mayores de 55 depende de un ensayo que comentaron que se estaba realizando en Estados Unidos, si no recuerdo mal, no sé cómo va ese ensayo, si sabe más o menos para cuándo se va a obtener un resultado. Y sobre la de Janssen, si nos podría, creo que ha hablado de cifras, pero si me las podría repetir me haría un favor. Y luego, por último, esto no creo que lo hayan hablado en Interterritorial, pero se lo pregunto como ministra de Sanidad, ¿qué le parece la vacunación de las dos infantas? Muchas gracias. Bien, Irene, en relación a sus 4 preguntas, voy a intentar contestarlas todas. Yo voy a seguir manifestando un deseo, que creo que es una obligación como responsables públicos, que el consenso sea una realidad y que el mínimo común entendimiento se abra paso. Y, por tanto, tengamos una actuación coordinada, homogénea, que se aplique no en una parte sí y en una parte no del territorio, que se aplique en todo el territorio de nuestro país. Porque esa es una medida que nos va a permitir seguir manteniendo el virus a raya. Repito, nuestro objetivo es seguir salvando vidas, no salvar semanas. Nuestro objetivo es que en ningún caso volvamos a una cuarta ola. Creo que no nos lo podemos permitir. Por tanto, ese es el objetivo compartido. Y, desde luego,
La idea sería ir a una declaración de actuaciones coordinadas y a una declaración de actuaciones coordinadas aprobada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es una actuación que es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Pero, insisto, el deseo, el objetivo es que sea una actuación aprobada por unanimidad. Esta ministra no va a cejar en el empeño de buscar el acuerdo y el entendimiento, porque creo que es lo que este país necesita en este momento. En relación a la vacuna AstraZeneca, el ensayo a que me he referido en otras ocasiones es el ensayo que está realizando esta compañía farmacéutica en Estados Unidos en personas mayores de 65 años. La información que tenemos es que no antes de abril, al menos la información, el conocimiento que tenemos a día de hoy, es que no antes de abril tendremos conocimiento de ese ensayo. Desde luego, si tuviéramos conocimiento del mismo, pues por supuesto lo compartiríamos y lo someteríamos a la ponencia de vacunas y a la Comisión de Salud Pública para que adopten la decisión que sea más oportuna en relación siempre con la evidencia científica. Nos hemos movido siempre en España en relación a lo que marca la evidencia científica, por un criterio de prudencia, de máxima prudencia. En relación a Janssen, bueno, esperamos que su aprobación, ya saben que la FDA, la agencia reguladora norteamericana, ya aprobó la semana pasada, el fin de semana pasado, la vacuna de Janssen, ya se está administrando en Estados Unidos y la previsión es que en torno al 8-12 de marzo aproximadamente, creo que más bien hacia el 12, pueda ser aprobada también por la Agencia Europea del Medicamento y por contrato tienen ellos, la obligación, el compromiso de empezar a administrar a partir del segundo trimestre. Luego, el deseo, la exigencia es que sea eso, desde que comience el segundo trimestre. Vamos a ver también lo que nos comunica el Delivery y la compañía y tan pronto nos lo comunique, pues nosotros desde luego lo compartiremos con todos ustedes. Y en relación a la vacunación de las infantas, yo desde luego creo que en este país necesitamos la ejemplaridad y yo me quedo con la ejemplaridad de sus majestades, que como españoles, como la inmensa mayoría de los españoles y las españolas, nos vacunaremos cuando nos toque y con la vacuna que nos toque según los criterios que así ha sido establecido de común acuerdo en el seno de la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública. Es el turno ahora de Belén Remacha del diario.es. Hola, buenas tardes. Ministra, tenía una pregunta. La semana pasada nos quedamos pendientes de conocer quiénes iban a ser los enfermos crónicos menores de 60 años que iban a estar priorizados tras los grupos de edad, tras los mayores de 60, 70 y 80. Todavía no lo sabemos cuándo esta actualización de la estrategia se está debatiendo, cuándo se va a producir. Gracias. Muchas gracias, Belén, por tu pregunta. Yo espero que ya en la Comisión de Salud de mañana podamos tener una respuesta a esta pregunta. Estamos trabajando de la mano de FACME, que desde luego nos da ese asesoramiento científico-médico fundamental para adoptar esta decisión y espero que en la Comisión de Salud Pública de mañana podamos tener ya respuesta a esta pregunta que, por cierto, está siendo muy demandada entre pacientes de patologías con alto riesgo. Pregunta ahora Eulogio López de Hispanidad. Hola, muy buenas tardes, ministra. Han preguntado a algunos compañeros sobre la reunión de hoy. Hemos hablado de perimetración. ¿Se ha hablado también de esas otras medidas, sobre todo las que afectan a la hostelería, espacios cerrados, etcétera, o eso lo deja usted al albur de cada comunidad autónoma? Y luego una pregunta, si quiere, más general. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, todas han producido vacunas. La Unión Europea, ninguna, al menos por el momento. ¿Por qué? ¿Significa algo eso? Muchas gracias. En relación a su primera pregunta, no hemos abordado ninguna medida concreta. Lo que sí he dicho que hemos manifestado, digamos, con un amplísimo consenso, que las medidas que se propongan giran en torno a los dos vectores, dos grandes raíles, aquellos que tienen que ver con la limitación de movilidad y con la restricción del contacto social. Evidentemente, una de ellos es la que usted ha manifestado, pero también puede haber otras. Por tanto, yo esperaría también a que la Comisión de Salud Pública nos haga la propuesta y la próxima semana pueda ser ratificada por unanimidad, como espero que así sea, por la Comisión, por el Consejo Interterritorial. Y en relación a lo que usted me plantea, Estados Unidos tiene vacunas, es verdad, China también tiene, pero Europa también, yo creo que el proyecto Era Incubation, que también que ha sido anunciada por la presidenta von der Leyen, significa
un proyecto que va a ampliar de manera ambiciosa las capacidades para que Europa sea autosuficiente en 3 ámbitos. Una, la detección de variantes. Segundo, la aceleración de la parte regulatoria. Y, en tercer lugar, incrementar la producción. No solamente el fill and finish de otras compañías, sino también una vacuna propia. CureVac es una vacuna propia netamente europea, ¿no? Digamos que si la previsión sigue como va, después de Janssen, teóricamente, dicho con toda la prudencia, la siguiente vacuna que podría estar, de hecho ya está en el Rolling Review en la EMA, sería Novavax. Es verdad que todavía no ha firmado el contrato con la Unión Europea, está ahí, pero la siguiente sería CureVac, y esa es una vacuna 100% europea. Por tanto, ahí está también, pero la producción de la vacuna europea. Y no descartemos. También, desde luego, el Gobierno de España está trabajando, en este caso desde el Ministerio de Ciencia y con el apoyo también del Ministerio de Sanidad, en poder tener una vacuna española. También esa es nuestra máxima esperanza. Sabemos que hay grupos científicos que están trabajando, desde luego, sin descanso, para intentar que nuestro país pudiera tener una vacuna española. Creo que eso es un gran reto y ojalá podamos tener, al menos empezar ensayos clínicos, que sería ya una parte de que estamos comenzando, que ya la fase preclínica, digamos, avanzamos y que entramos en la fase clínica, en cada una de sus fases, evidentemente con la fase 1, la 2 y posteriormente ojalá lleguemos también a la fase 3. Pero yo creo que ahí sería una de las grandes esperanzas, desde luego que significaría una posición de país, un reto de país tremendamente importante y apasionante para España. Vamos ahora con Manuel Vilaseró, del Periódico. Hola, buenas tardes, ministra. De su respuesta en el tema del límite de edad en AstraZeneca y el estudio de Estados Unidos, deduzco que la ponencia de vacunación no ha analizado o no está analizando las evidencias que muestran un estudio sobre Escocia, donde dan un alto índice de seguridad y de eficacia. No sé si me podría explicar por qué, en caso de que no lo esté estudiando, porque otros países, precisamente a partir de este estudio, países como Alemania, Francia o Italia, han decidido elevar la edad límite de vacunación con AstraZeneca. Muchas gracias, Manuel, por su pregunta. No, la ponencia sí estudia. De hecho, este estudio también será objeto, ¿no? Piensen que la mayoría de los estudios que hasta ahora están saliendo, dicho también con toda la prudencia, son preprint, no han sido revisados por pares, ¿no? Por tanto, le corresponderá a las personas expertas que forman la ponencia de vacunas asesorarnos y decirnos al respecto, pero serán analizados todos aquellos informes que van saliendo. Esto es algo tremendamente vivo, ¿no? La evidencia científica, digamos, va avanzando. Quiero decirles que no es un tema cerrado, es una decisión que adoptó la Comisión de Salud Pública y que quedaba abierta a expensas que la evidencia científica pudiera decir otra cosa. Por tanto, estamos con la máxima receptividad a que la ponencia pueda decirnos otra cosa y adoptar la decisión en razón a lo que la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública manifiesta al respecto. Vamos a ir concluyendo el turno de preguntas y lo vamos a hacer con Marta Jurado, de 65 y más. Hola, buenas tardes, ministra. Nosotros desde 75 y más querríamos insistir en el tema de la cifra oficial de fallecidos. Usted ha mencionado al otro ministerio, que es el que ha hecho pública esa cifra de 29.000 muertos, pero lo cierto es que el Ministerio de Sanidad es quien ha coordinado todos estos datos durante toda la pandemia. Querríamos saber por qué ha tardado tanto tiempo, casi un año o justo un año, en dar a conocer este dato. Y por otro lado, respecto a la Semana Santa, no sé si han hablado durante la reunión de si se podría hacer alguna excepción de movilidad en el caso de que se perimetren las comunidades autónomas entre los que están ya vacunados, como sanitarios o también algunos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por sus dos preguntas. Reitero, el informe quien ha sacado ha sido el Ministerio de Asuntos Sociales, no porque nos queramos evadir de nada, sino simplemente porque tiene que ver con el tema de residencias y dentro de su ámbito. En relación a la cifra de fallecidos, ha sido objeto de muchísimos comentarios, ¿no? Reitero, me remito a lo que ya hemos dicho en numerosas ocasiones. Nosotros damos los datos que tenemos en las comunidades autónomas.
Es verdad que ha habido un impacto brutal en tema de los fallecidos y esa es la parte más dolorosa, evidentemente, de lo que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Y por tanto entenderán que es un tema doloroso y un tema que está ahí, que es muy recurrente, pero en cualquier caso nosotros damos siempre las cifras que tenemos de las comunidades autónomas. Y en relación con la Semana Santa he sido clara, entiendo que tengan interés, pero no puedo ir más allá de lo que todavía no se ha acordado, ¿no? Y por tanto entenderán que remita a la próxima Comisión de Salud Pública y al próximo Consejo, pero en cualquier caso van a ir por líneas generales de restricción de aquellas medidas que incidan en la movilidad y también en el contacto social. Concluimos aquí la rueda de prensa de hoy. Gracias, ministra Darias. Muchas gracias a los profesionales de los medios de comunicación que habéis asistido a esta rueda de prensa de forma presencial para informar del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y también a los que lo habéis hecho vía telemática. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Hasta la próxima semana.